Buenas tardes, mi nombre es David Leonardo Tamayo Sosa y en el día de hoy voy a explicar el tema de paginación y segmentación. Entonces, algunos de los temas que voy a tocar a continuación son qué es la memoria, qué es un puntero, qué es una dirección lógica, segmentación y paginación, por supuesto. Entonces, eh, por acá ahorita dejaré los tiempos en los que comienzan la segmentación y la paginación solamente, pues por si se quieren saltar, pues por si quiere saltarse la parte de memoria, puntero y dirección lógica, ¿listo? Entonces, en cuanto a una memoria, se puede decir que es un dispositivo que retiene, memoriza o almacena datos informáticos durante algún periodo de tiempo. Algunos tipos de memorias que podemos encontrar en computación podrían ser memorias RAM, caché, ROM, discos duros, SSD, swap y USB. ¿Qué es un puntero? Entonces podríamos decir que un puntero no es más que una variable en la cual se almacena una dirección de memoria. Entonces, eh, como en el ejemplo que se ve en pantalla, podemos ver que, por ejemplo, en el primer renglón, en tipo de dato, este corresponde a un int, y en el contenido, efectivamente, es un entero que es el 5. Y con su dirección, hacemos, bueno, en este caso es 67 decimal. Entonces, en cuanto al segundo renglón, lo que podemos observar es que es un puntero que redirige hacia otro puntero. Entonces, para demarcar este tipo de dato, entonces podríamos decir que es un entero que es un puntero que apunta a un entero. Entonces, por eso tenemos int puntero. En cuanto al último renglón, se puede observar que estamos guardando el puntero de un entero. Entonces, en este caso, para entrar este tipo de dato, sería int puntero puntero. En caso de, en estos casos, en el caso, por ejemplo, de C, para referirnos a este tipo de punteros, utilizamos esta viñeta. ¿Listo? Entonces, en cuanto a una dirección lógica, podemos decir que la dirección es generada por la CPU mientras se está ejecutando un programa. Esta dirección es virtual ya que no existe físicamente y por tanto también podríamos llamar la dirección virtual. Y esta dirección virtual o dirección lógica es asignada por medio de un hardware llamado unidad de gestión de memoria. Y básicamente esta dirección de memoria es usada como referencia para acceder a la ubicación de memoria física. En pantalla se pueden ver estos dos ejemplos, que es los que vamos a tomar más adelante, que es el primer ejemplo hace referencia a la paginación y el segundo a la dirección de memoria. Igual más adelante voy a explicar acerca de las direcciones virtuales o direcciones lógicas de cada uno de estos y cómo se componen. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se usa la segmentación y la paginación? Aquí, pues, se puede decir que para un sistema multiprogramado cada proceso tiene la necesidad de compartir con los demás el espacio de direcciones y por ello se necesita dividir de manera apropiada la memoria. Eh, no necesariamente en partes iguales. Y de esta forma se puede ejecutar la mayor cantidad de procesos. También podríamos decir que la memoria se clasifica
en dos, en la memoria principal o en la memoria virtual. Entonces, en cuanto a pues ahora, como podemos ver en pantalla, estoy haciendo como una clase de versus o diferencias entre estas dos, ¿verdad? Entonces, voy a manejar estos tres ítems que va a ser pues la base para la comparación, y luego hablaré sobre cada una de estas, o sea, paginación y segmentación, cómo actúan en cada una de estas bases a comparar. ¿Listo? En BASIC, entonces, en paginación, una página es de tamaño de bloque fijo, mientras que la segmentación es un segmento de tamaño variable. En cuanto a la fragmentación, en la paginación se puede conducir a la fragmentación interna, mientras que en la segmentación se puede conducir a una fragmentación externa. En cuanto a las direcciones, en la paginación la dirección especificada por el usuario se divide por CPU en un número de páginas y desplazamientos. En cuanto a la segmentación, hablando de dirección en segmentación, el usuario especifica cada dirección por dos cantidades, un número de segmentos y el desplazamiento o el límite de segmentos. Más o menos, más adelante voy a explicar bien cómo se hace lógicamente este proceso, ¿sí? Entonces, en cuanto a tamaño, en la paginación el hardware decide el tamaño de la página, mientras que en la segmentación es especificado por el usuario. Mesa, la paginación implica una tabla de páginas que contiene la dirección base de cada página, mientras que en la segmentación implica la tabla de segmentos que contiene el número y el desplazamiento de segmento o longitud de segmento. Entonces, en cuanto a ya empezaré a hablar sobre la segmentación, ¿sí? Entonces, viéndola lógicamente, a la izquierda podemos observar el espacio de usuario, y este habla básicamente de los segmentos del programa, y este, como podemos observar en la imagen, se puede ver que cada segmento tiene diferentes tamaños. En cuanto al espacio de direcciones físicos, este también tiene pues diferentes direcciones físicas. Tracción de direcciones lógicas a físicas en la segmentación. Entonces, como podemos ver en la parte izquierda, que es, como ya lo había explicado, el espacio de direcciones físico, entonces podemos ver que la dirección física de este segmento, el primero, es 10.000. Esta es como la dirección 10.000 hexadecimal, ¿sí? Y esta mide 1000 bytes en hexadecimal o 4096 bytes. ¿Listo? En cuanto al segundo segmento, empieza en la dirección 12.000 hexadecimal y tiene un tamaño de 4000 hexadecimal y 16.384 bytes. Y para el último segmento, este inicia en la dirección 18.000 y tiene un tamaño de 2.800 bytes o 10.240 bytes. ¿Listo? Entonces, para ubicarnos mejor en la tabla de segmentos, esta va a estar compuesta por un índice, la base y el tamaño. En cuanto al índice, esta hace referencia al número de segmentos. Entonces, como podemos ver, los vamos a ubicar por orden, y esta hace referencia al índice en el que están en el medio físico, en el espacio físico. ¿Listo? Entonces, este 10.000 hexadecimal, como podemos ver, es el primer segmento que encontramos acá, y de igual forma
marcamos aquí su tamaño con 1000 hexadecimal o 4096 bytes, ¿verdad? Y así sucesivamente con los demás, y así completamos la tabla. Listo. Bueno, para la traducción de dirección lógica, entonces te puede decir que esta va a estar compuesta de dos ítems, que va a ser el segmento y el desplazamiento. El segmento pues va a ser alusión o hace referencia al índice del segmento, ¿sí? O el que podemos ver en la parte izquierda de la tabla. Entonces, a este desplazamiento, para encontrar la dirección física, entonces necesitamos sumarle la base del segmento, ¿sí? Pero antes de esto tenemos que tener en cuenta que como una pequeña restricción o condición, si se le puede llamar así, y es que el desplazamiento no sea mayor al tamaño del segmento, ¿sí? Entonces, como podemos ver en este ejemplo, el tamaño es de 2000 F00 y el tamaño del segmento es 4000, entonces no es mayor. Y después de sumarle a nuestro desplazamiento la base de nuestro segmento, entonces podemos observar que en total nos va a dar 14000 F00. Y ahora, para ver un ejemplo en el que no se cumpla con la condición de que el desplazamiento sea mayor, que el desplazamiento sea menor al tamaño, entonces aquí tenemos entonces en la dirección lógica que es 4100, y cuando vamos a compararla o hacer la condición o la restricción que previamente les había comentado, entonces podemos ver que 4100 o la o el desplazamiento ya es mayor al tamaño del segmento, ¿verdad? Entonces se puede decir que esta dirección es inválida. Listo. Y eso en cuanto a las direcciones lógicas y físicas. Listo, entonces para explicar de manera más lógica cómo lo toma el sistema, entonces podemos ver que primero se va a tomar el número de segmentos, ¿sí? Y a este se le va a asignar un puntero en donde va a estar guardado el tamaño y la base del segmento. Después de tener esta base que encontramos previamente con el puntero que le asignamos al número de segmento, entonces lo que vamos a hacer es sumarle a esa base el desplazamiento, no sin antes haber hecho la condición o la restricción de que el desplazamiento no sea mayor al tamaño de que el desplazamiento no sea mayor al tamaño del segmento, ¿listo? Después de obtener, y haber como pasado la condición o haber cumplido esa condición, entonces vamos a encontrar la dirección física del segmento. En cuanto a la tabla de segmentos, esta va a tener una base y esta contiene o hace referencia a la dirección física inicial donde reside el segmento en la memoria, y un límite que especifica el tamaño del segmento. Listo, entonces en la CPU se va a guardar este Segmentable Base Register que apunta a la dirección de la tabla de segmentos en memoria. Entonces, como podemos ver, es como la dirección en la cual inicia nuestro segmento. Y además vamos a tener un Segmentable Length Register, y este indica el número de segmentos usados por el programa, además de la dirección. Y este tiene que cumplir una condición de que si la dirección es válida únicamente cuando el número de segmentos es menor al strl, como podemos ver acá. Entonces hace referencia como al tamaño
al tamaño del segmento, ¿listo? Bueno, en este podemos encontrar la recolocación, que va a ser dinámica o por tabla de segmentos. La compartición de segmentos compartidos o el mismo número de segmentos. Y en cuanto a la asignación, este puede usar por primer ajuste o mejor ajuste. Y este maneja un tipo de fragmentación externa. Además, se puede decir que los bits que la segmentación maneja bits de protección y estos están asociados a los segmentos. La compartición de memoria ocurre al nivel de segmentación. Y ya que los segmentos varían en longitud, la asignación de memoria es un problema de asignación dinámica. Listo, ahora continuando con la temática, seguiremos con la paginación. Entonces, la paginación es un esquema de gestión de memoria y esta nos permite que un proceso se almacene en una memoria de manera no contigua. El proceso de almacenamiento de una manera no contigua resuelve pues el problema de fragmentación externa, que es con el que sufre la segmentación, ¿no? Para implementar la paginación, los espacios de memoria físicos y lógicos se dividen en los mismos bloques de tamaño fijo. Estos bloques de memoria física de tamaño fijo se denominan marcos, y los bloques de memoria lógica de tamaño fijo son denominados como páginas. Listo, entonces como podemos ver en la imagen, vamos a tener nuestro espacio físico y va a tener 15 marcos enumerados del 1 al 15, ¿sí? Como lo había dicho antes, estos marcos se dividen en tamaños fijos y usualmente estos a una potencia de 2, como lo puede ser 2 a la 9, que equivale a 512 bytes, 2 a la 10, que equivale a 1024 bytes, o 2 a la 11, que equivale a 2048 bytes. ¿Listo? Entonces lo que vemos a la izquierda es el número de marco y a la derecha vemos las páginas. Bueno, sí. Listo. Como un ejemplo de paginación, ¿no? Los procesos se dividirán en bloques del mismo tamaño de los marcos y estas serán llamadas las páginas o serán denominadas como las páginas. ¿Listo? Entonces, vamos a tener un proceso A y este va a contar con 4 procesos que están enumerados del 0 al 3, ¿vale? Y los vamos a empezar a ubicar en nuestro marco. Y como podemos ver y como lo había explicado anteriormente, no es necesario que estos cuenten con orden, sí, que lleguen en orden y se ubiquen en los marcos, por ejemplo, 0, 1, 2 y 3. No es necesario eso. El espacio de dirección lógico de un proceso no puede no ser contiguo, como lo he explicado. ¿Listo? Bueno, como un ejemplo, entonces tenemos las páginas de un marco de una paginación que mide 4096 bytes y un proceso A que mide 10240 bytes. Entonces lo que vamos a hacer es tomar ese proceso y empezar a cargar nuestras páginas con ese proceso. Entonces, como podemos ver acá, en el marco 0 se nos va a cargar la página 0, que va, como por así decirlo, a rellenar toda la página. ¿Sí? Va a tener que contar con los 4096 bytes para funcionar. Lo mismo en el proceso 1, en la página 1. Y en la página 2, ahí ya no va a ser necesario como llenar todo ese espacio con las 4096 bytes. Y entonces únicamente vamos a utilizar 2048 bytes. Y a este proceso se le denomina la fragmentación interna. Listo, como un ejemplo de paginación, entonces vamos a observar este. Se nos va a empezar a cargar un proceso A
y este sí de manera contigua, pero pues como ya lo había mencionado antes, no es necesario en ese tipo de proceso de paginación. Nos va a llegar otro proceso, bueno, el proceso 1 nos va a ocupar los marcos 0, 1, 2 y 3 y va a contar con 4 páginas, ¿vale? El proceso B nos va a ocupar los marcos 4, 5 y 6 y este va a tener 3 páginas. Y vamos a tener un tercer proceso que va a ser C y este nos va a ocupar los marcos 7, 8, 9 y 10 y va a contar con 4 páginas. Entonces cuando eliminamos el proceso, vamos a tener que eliminar el proceso B y vamos a cargar un proceso D. Entonces como no es necesario que sea contiguo, entonces va a llegar y va a ocupar los marcos 4, 5 y 6 y va a seguir hasta donde encuentre como otro espacio y sigue ocupando los 11, los marcos 11 y 12. Este cuenta con 5 páginas. ¿Listo? Como un ejemplo de marco de páginas, entonces vamos a seguir utilizando el anterior y como podemos ver, entonces lo que está a la izquierda es el marco, son el número de páginas que utilizamos, perdón, y lo que vemos adentro o como contenido, ese va a ser el marco en el cual quedaron ubicados. ¿Sí? Entonces se contó con 3 páginas y ocupó los marcos del 0 al 3. El proceso B no, pues como se acabó o terminó el proceso, entonces no ocupó ya marcos, pero pues tenía 3 páginas. El proceso C tenía 4 páginas y este estaba ubicado en los marcos del 7 al 10. Y por último, bueno, no, el proceso D tenía 5 páginas y ocupó los marcos del 4 al 6 y luego, o no contiguamente, los marcos del 11 y 12. Eh, Además, la lista de marcos libres pues fueron los que no se usaron y fueron los del 13 al 15. Listo, ahora para hablar sobre las direcciones lógicas, se puede decir que este consta de 2 elementos. Como el primero va a ser la página, que es donde el comienzo de donde vamos a buscar o donde vamos a empezar a buscar nuestro desplazamiento o el elemento al cual queremos acceder, ¿sí? Y el desplazamiento va a ser el número de bytes que vamos a recorrer desde acá hasta llegar a nuestro elemento al cual queremos acceder. Entonces, la dirección lógica, como podemos ver acá, es un hexadecimal que está conformado por el número de la página, que en este caso es un 1, y el número de desplazamientos en bytes el cual tenemos que desplazarnos para poder acceder al elemento, que en este caso es 3F0. Listo, en cuanto al esquema de traducción de direcciones, las direcciones generadas por el CPU se dividen en número de páginas y este se usa como índice en una tabla de páginas que contiene la dirección base de cada página en memoria física, o mejor definida como marco. El desplazamiento, este combinado con la dirección base define la dirección física que se envía a la unidad de manejo de memoria o MMU. En cuanto al esquema de traducción de direcciones, entonces, como podemos ver, en el CPU vamos a tener una dirección lógica, la cual va a tener una página y un desplazamiento. Entonces, este desplazamiento va a ser énfasis como al marco, perdón, vamos a tener que utilizar la página para poder acceder como al marco al cual del cual vamos a tener que sacar el elemento al cual queremos acceder, ¿vale? Entonces en este caso está representado con una F porque pues marco es
es frame en inglés, ¿vale? Entonces, para hallar pues nuestra dirección física, como ya había explicado, entonces vamos a tener que combinar el marco con, con la dirección, y esto nos va a dar, con el desplazamiento, perdón, y esto nos va a dar una dirección física a la cual acceder a la memoria física. Listo, en cuanto a la traducción de direcciones, este va a ser un ejemplo en el cual tenemos una memoria física que va a tener 8 marcos. En este caso van a estar eh, enumerados del 0 al 7, ¿vale? Y cada uno de estos marcos va a tener un tamaño de 4096 bytes o 2 a la 12, que equivale a 4096. Vamos a tener un proceso A que va a llegar a nuestra memoria física, y esta va a ocupar los marcos del 2 al 4, ¿vale? Los marcos del 2 al 4, ¿vale? Y va a tener 3 páginas. Entonces, lo que nosotros vamos a querer acceder a esta va a ser nuestra dirección lógica, ¿sí? Como ya lo había explicado antes, entonces este primer ítem va a ser la página a la cual necesitamos acceder. Y este 2 y 3, 2, 3 y 4 va a ser el desplazamiento pues, del comienzo de esa página hasta en número de bytes para poder acceder al elemento. ¿Eso? Para convertir eso a una dirección física, entonces, como yo lo había explicado, entonces este primer ítem hace pues referencia a la página en la cual está pues nuestro elemento, ¿vale? Eh, en este caso va a estar en la página 1 y esa página 1 está en el marco 3, como podemos ver acá más gráficamente, ¿vale? Y entonces, para la dirección física, lo único que tenemos que tomar entonces, o convertir, como ya lo había explicado acá, entonces es tomar el marco y sumarle el desplazamiento, ¿vale? Entonces, como podemos ver acá, en dirección lógica, como que equivaldría a 1, 2, 3 y 4. Y esto en dirección física equivaldría a 3, 2, 3 y 4. Y este 3 pues hace referencia al marco, y a eso se le suma el desplazamiento. Entonces eso sería todo, y muchas gracias. Buenas noches.